Gracias, Álvaro. Y gracias a Lan Chan por esta oportunidad de participar. El arbitraje inversor-Estado se encuentra en una verdadera crisis y para entender esta crisis y darle solución a esta crisis necesitamos un ajuste ocular, y ese ajuste ocular yo creo que mejor es proporcionado por Hans Christian Andersen. Hace muchos años había un emperador al que le gustaban tanto las ropas nuevas y bellas que se gastaba todo su dinero en comprarlas. No se ocupaba de sus soldados, ni de asistir al teatro, ni siquiera de salir de paseo al parque, salvo que fuera para mostrar sus ropas nuevas. En la gran ciudad en la que se hallaba el palacio del emperador, la vida era alegre y feliz y cada día llegaban nuevos visitantes. Un día llegaron dos estafadores. Le dijeron a todo el mundo que eran tejedores y que podían tejer las ropas más maravillosas, no solo colores y calidad y de su material eran extraordinariamente maravillosos, sino que la tela tenía una extraña calidad de ser invisible a cualquiera que no estuviera a la altura de su profesión o que fuese irremediablemente estúpido. Claro queda que todo el mundo en el reino comentaba sobre la belleza de las nuevas ropas del emperador y decían que tenía colores profundos y cortes a la medida precisa. Así decían todos los espectadores en sus mentes, bajo penalidad de ser considerados incompetentes o estúpidos. Ninguno de ellos estaba dispuesto a admitir que no se veía nada, que todo de verdad era invisible. Mientras caminaba el emperador en su procesión, se escuchó lo siguiente: «Pero no lleva nada encima», gritó un niño. A continuación, el padre del muchacho intenta disculpar al chico y grita: «No lo escuchen a él, pues solamente es un niño». Pero pronto el pueblo en su totalidad comenzó a murmurar y a repetir lo que había dicho el niño, y finalmente la verdad prevaleció. El reino del arbitraje inversor de estados, en ese reino hay voces que se han pronunciado y han dado lugar a un profundo debate que les comparto con ustedes. Es existencial al arbitraje inversor-Estado. En términos generales, se escriben las siguientes 6 premisas que no son exhaustivas. Primero, el arbitraje inversor-Estado da lugar a un conflicto insuperable entre la responsabilidad, es decir, la obligación del Estado de ejercer su soberanía a través de regulaciones, decretos ejecutivos, ley orgánica y el poder judicial, y la libre actividad comercial por parte de inversores extranjeros del muchacho. Y aquí está el rey en toda su plenitud. Todavía. Segundo, estos también plantean la premisa relacionada a la anterior, es decir, que tribunales de arbitraje inversor-Estado representan ser tribunales privados, cortes privadas que le restan soberanía al Estado. En este sentido, también se alega que este déficit respecto a soberanía afecta adversamente el interés público. De la misma premisa se desprende que el interés público solamente puede ser afectado por tribunales a través de los cuales el Estado ejerce su soberanía. Tercero, se dice que el rubro entero del arbitraje inversor-Estado discrimina contra los estados industrializados. Esto de verdad se está diciendo. Es decir, conforme con el argumento aquí tejido por los hilos invisibles, se asevera que los estados industrializados, los cuales habrá quizás 12 en el mundo, y sabemos que en este mundo las Naciones Unidas reconocen a 192 naciones exclusivas, dejando a un lado Kosovo, Taiwán y el Vaticano, dicen que se encuentran en una gran desventaja estos estados industrializados. También se ha referido a esta supuesta problemática como la tensión entre el norte y el sur.
Cuarto, se teja un tapiz con hilos invisibles manteniendo que la estructura legal de los APRIs, tanto como los capítulos de protección de inversión e inversionistas en tratados multilaterales como la CAFTA, USMAC y el Tratado sobre la Carta de Energía, para citar solamente algunos de los más notables, es asimétrica. Es decir, que hasta un escolar puede ver un APRI y decir, pero todas las obligaciones sustantivas se les imponen al Estado y ninguna regulaciones, ningún tipo de aseveración legal se le impone al inversionista, salvo algunas procesales. Quinto, se dice igualmente que los arbitrajes e inversor-Estado carecen de transparencia y también muchos se utilizan en formulaciones estratégicas y tácticas enraizadas en forum shopping o búsquedas de tribunales más favorables en base de tratados operativos. Y finalmente, sexto, el uso de un proceso de anulación del laudo en lugar de una segunda instancia robusta tiene el efecto de debilitar lo que ya es una ley de debido proceso arbitral demasiado débil, en la cual el debido proceso se subordina prácticamente en su totalidad al principio de eficiencia. De hecho, así mantienen estos expositores anti-arbitraje inversor-Estado el principio supuestamente fundamental al arbitraje en general, la autonomía o voluntad de partes, se sacrifica ante el altar de discreción prácticamente ilimitada del tribunal arbitral. En este sentido, así dicen estos, el arbitraje inversor-Estado traiciona hasta sus propios principios más sacrosantos. Por ejemplo, el magistrado superior del Tribunal Supremo de Singapur, su señoría Sundaresh Menon, ha escrito, y aquí le comparto sus palabras en el inglés original, dice que este fomento de debido proceso atenuado se puede desglosar, y cito, "From arbitration's choice of confidentiality over transparency, its preference for party autonomy of arbitrators despite the risks to the actual apparent objectivity of the arbitrators so appointed, its foundations and consent which limit its ability to manage disputes involving interests beyond those of the consenting parties, giving rise to the risk of inconsistent findings on overlapping issues. Its restriction on avenues for correction of error, prioritizing finality over the greater assurance of accuracy of outcomes." En cuanto al tema de anulación, estos inversores al reino del arbitraje de inversor-Estado, liderados nada menos que por la Unión Europea, nos cuentan que el sistema de anulación dentro del rubro CIADI es un fracaso y bochorno, porque en la historia de la Convención CIADI, es decir, la Convención de Washington de 1965, no menos del 5% de peticiones buscando anulación se han concedido. Y si bien los fundadores del CIADI en materia de anulación, liderados por nada menos que en ese entonces Alemania Occidental, rechazaban un modelo parecido a una segunda instancia judicial, tampoco contaban con que en más del 95% de los casos se denegara una petición que buscaba anulación de un laudo. A instancias de este argumento plantean que esta situación, que es estadísticamente patética, se multiplica y empeora aún más porque en casos en los cuales se concede la anulación, se reconfigura un nuevo panel, el nuevo panel ad hoc de anulación emite su opinión, esa opinión no es vinculante sobre un nuevo panel y por lo tanto puede crear, por lo menos teóricamente, el ping-pong o el renvoi judicial que todos conocemos. ¿Cómo proponen remediar estos desastres que ellos señalan? Bueno, en dos formas muy particulares. Primero, quieren crear cortes internacionales permanentes de inversor-Estado. Y la segunda solución que proponen es sencillamente remitir a los inversionistas a los tribunales judiciales de los estados receptor. Comparto con ustedes que las dos posibles remedios que plantean son totalmente